Efectivamente, los días miércoles 24 y jueves 25 de julio se va a llevar a cabo el segundo encuentro nacional de economistas en el Paraninfo Universitario, acá en la ciudad de Santa Cruz. Entendemos que es un evento muy importante de realce nacional, habida cuenta que va a conglomerar profesionales de diferentes áreas de la economía, desde el ámbito público, privado, la academia, especialistas, etcétera, en el ámbito económico, que por supuesto van a aportar con ideas propositivas. La idea es, ante este gran desafío que está atravesando nuestro país, y no solo el país, sino globalmente, con el tema de la resiliencia en las economías, es muy importante que se planteen estrategias sólidas con una visión a mediano y largo plazo que permitan consolidar soluciones significativas dentro de la economía de un país. Don Óscar Siles va a estar hablando de la reducción de la dependencia de combustibles fósiles. Voy a darles un poquito de currículum para que sepan quién es. Es largo, así que no lo voy a decir todo. Es destacado ingeniero eléctrico con más de 27 años de experiencia, especializado en la gestión y análisis de proyectos energéticos, incluyendo energías renovables e hidrógeno verde. Actualmente es el presidente de la Asociación de Ingenieros de Energía, Capítulo Bolivia, es así, con sede en Estados Unidos. Y ha obtenido, bueno, está larguísimo, pero es un destacado para que vean el nivel de profesionales que van a estar en el foro, como también José Gabriel Espinosa, a quien le damos la bienvenida hoy, que es un destacado economista con una maestría en desarrollo económico, ha trabajado como consultor en regulación y análisis económico y ha sido economista en diversas organizaciones empresariales de Bolivia. También ha investigado para múltiples fundaciones y gremios y ha publicado varios libros sobre innovación, competitividad, economía digital y la historia de la economía boliviana. Fue director del Banco Central de Bolivia, actualmente realiza tareas de inteligencia económica para directorios de empresas. José Gabriel, bienvenido a Desayuno Informado. ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto como siempre estar con ustedes, Óscar. Un gusto compartir contigo la mesa. Bueno, aquí he aprovechado que Óscar ya ha hecho el trabajo pesado. Sí, ya hizo la presentación del foro. Así es. Y es un tema que para ambos, más allá de los temas, usted, don José Gabriel, va a hablar de pérdidas de reservas internacionales. Hoy por hoy la economía es el tema de todos los bolivianos, ¿no? Sí, bueno, claramente es la coyuntura. Uno va a las mesas de las familias y efectivamente la discusión tiene que ver con temas económicos, algo que habíamos olvidado, ¿no? Hace 20 o 30 años que no teníamos esta situación en la que en el desayuno, en el almuerzo o en la cena hay siempre alguna preocupación sobre la economía. Eso te está dando el pulso sobre lo que está sucediendo hoy día en el país, al margen de las distintas visiones, que creo que es lo positivo de este encuentro. Hay visiones distintas, son pocos los espacios donde hoy día se puede discutir con personas de perspectivas distintas. Pues está claro que hay problemas en la economía, ¿no? Y dado que hay problemas en la economía, es bueno empezar a abrir estos espacios de diálogo, porque evidentemente hay cosas que se pueden mejorar, hay cosas que se pueden corregir, hay cosas que hay que hacer de nuevo y probablemente habrá que probar soluciones nuevas o distintas a las que veníamos haciendo en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Este es un momento de cambio, creo yo, para la economía boliviana. Muy probablemente en los próximos años veamos una Bolivia con una economía muy distinta a la que hemos venido viendo en los últimos 2 o 3 décadas. ¿Son sacudones, Óscar, que se da en cada cierto tiempo esto que estamos viviendo, o para ustedes es producto de los manejos finalmente de la economía? Bien, yo creo que esto es cíclico. Si bien yo no soy un economista en el área, pero sí entiendo claramente cómo son los ciclos económicos a nivel global. Este es un tema cíclico en el que vamos a tener puntas y vamos a tener valles, indudablemente, y el impacto acá y el problema es a nivel global. Este es un problema global, latinoamericano y por supuesto boliviano, con las características de cada país, de cómo ha ido encarando. Unos han ayudado a ir más para abajo, otros habrán ayudado para ir más arriba. ¿Qué implica eso? Que hoy día estamos bajo una estructura de resiliencia a nivel global y las economías, por supuesto, no están exentas de aquello. ¿Esto qué implica? Que debemos aplicar nuestras mejores fortalezas y oportunidades para volver a emerger como economía en esto. O sea, en algún punto tenemos que empezar a subir nuevamente. Eso tiene que ocurrir. Y
Lo mismo le pregunto, licenciado José Gabriel, ¿esto es producto, como dice Óscar, es cíclico, es producto de malas decisiones? Porque hoy por hoy, que vamos a hablar también un poco de hidrocarburos, de la dependencia de siempre del tema de los fósiles, de lo que estamos viendo hoy en las filas de los vehículos, de la falta de dólares, de sectores productivos que hoy están pegando el grito al cielo porque todo está incrementándose y finalmente repercute en el bolsillo del boliviano. ¿Por qué termina pasando lo que estamos viviendo hoy día? Bueno, es evidente que esto es cíclico y esa es la pena, porque hace 20 o 30 años tuvimos la oportunidad de cambiar el patrón de desarrollo de Bolivia. Bolivia históricamente ha dependido de los recursos naturales, históricamente ha sido un país rentista. Hemos pasado de la plata al estaño, del estaño por algún momento queríamos explotar guano, de ahí pasamos a otro mineral, volvimos al estaño, el zinc y ahora el gas, y ahora estamos empezando a ver el litio de nuevo. Entonces, evidentemente hay una repetición de un ciclo cuando tuvimos una oportunidad de oro en los últimos 20 años para cambiar por lo menos los fundamentos sobre los que se desarrolla la economía. Hoy día Bolivia tiene fundamentos mucho más débiles que los que teníamos hace 20 años. Importamos más combustibles de los que utilizamos. 8 de cada 10 litros de diésel que utiliza hoy día la economía boliviana es importado. 6 de cada 10 litros de gasolina que utilizamos son importados. Cuando hace 20 años prácticamente la totalidad de la gasolina la producíamos nosotros, solamente importábamos la mitad del diésel. Entonces, evidentemente hay una serie de malas decisiones. No lo digo yo, lo dicen las mismas autoridades. El presidente Arce todos los días critica la gestión de Evo Morales. Evo Morales critica todos los días la gestión de Luis Arce, y en consecuencia, si tomo los dos discursos, está claro que hay una muy mala gestión en los últimos 14 años. ¿Cómo se puede salir de esto? Bueno, haciendo más de lo mismo, probablemente no. Esto es lo que nos ha llevado a este problema actual. Por lo tanto, es necesario ensayar otro tipo de políticas. Yo te diría que en la medida que tengamos a la gente que está hoy día diseñando la política económica, negando que esto es una crisis estructural y sosteniendo que es más bien una crisis pasajera, probablemente profundicemos la crisis a nivel tal que puede terminar siendo de mucha mayor duración de lo que debería ser. Bolivia podría recuperar muy rápidamente la situación económica, no en la situación previa. Muchas veces escucho a la gente que me dice, ¿y cuándo volvemos al dólar del 6.96? Quiero decirles que nunca más. Nunca más. Nunca más. Ese dólar a 6.96, altamente subsidiado, mentiroso, con muchos factores detrás que escondían el verdadero valor, no del dólar, sino del peso boliviano frente al dólar, ya han desaparecido y no van a volver porque, como bien decía aquí mi compañero, el mundo ha cambiado. Las condiciones que permitieron que ese dólar quede fijo por tanto tiempo han desaparecido. Y si no logramos entender eso, pues probablemente tengamos una situación de crisis acompañada de una frustración muy grande. Entonces es momento también para que la economía, la gente, las familias, las empresas entiendan que este nuevo ciclo va a requerir de mucha administración, de mucha gestión, donde realmente vamos a tener que empezar a competir de una manera mucho más expuesta al mundo, pero también es sobre posibilidades, ¿no? Pero, a ver, ¿existen las decisiones tardías o toda decisión siempre llega en un momento a tiempo? ¿Por qué? Porque, y esto le pregunto a Óscar, hace poco estuve en un foro dirigiendo ahí, moderando sobre el cambio de matriz energética, las energías renovables, alternas. ¿Esto ya debió haberse hecho antes o siempre estamos a tiempo? Bueno, yo la verdad primero quiero decir que estas iniciativas, por no decir estas acciones de necesidad energética, debiéramos haberlas iniciado hace mucho tiempo. Lo digo por lo que implica en plata para Bolivia, ¿no? Totalmente, porque ahorita un gran problema que nosotros tenemos, por ejemplo, le paso el dato, el año 2023, según reportes del INE, casi el 30% de las importaciones eran de diésel, ¿no es cierto? Entonces, de combustibles. Entonces, fíjense, estamos hablando de 3.000 millones de dólares. Eso nos está comiendo la economía, ¿no? En la importación. Y además está subsidiado. La subvención. Entonces, ahí viene una gran complicación. ¿Qué debiéramos haber encarado como Estado? Y es ahí donde yo siempre como técnico intento ser reflexivo. Ya hace varios años atrás debiéramos haber encarado una gran estrategia de Estado,
con una visión sistémica y holística. ¿Qué quiero decir con eso? No mirar islas, desarrollo solo del sector eléctrico por un lado, el sector gas por otro, el sector litio, es decir, sino una gran estrategia integral, que justamente es algo que yo voy a abordar en un modelo de descarbonización de la economía el día de mañana en la ponencia que voy a dar. Entonces, desde mi perspectiva, porque aquí no hay verdades absolutas, y eso es importante entender, en el mundo energético, en especial en lo que es la economía energética, no hay verdades absolutas, pero sí hay patrones de comportamiento que han dado resultados efectivos en el mundo. Hay casos exitosos, como en el caso chileno, que está a nuestro lado, Brasil, Uruguay, un país que tiene más del 98% de su matriz energética descarbonizada. Imagínense, ellos ya están entrando en una segunda etapa de la famosa transición energética, mientras que nosotros en Bolivia estamos todavía avanzando con proyectos aislados de energías renovables, evidentemente la parte hidroeléctrica, pero aún no se ve una incidencia de desplazamiento del recurso fósil de la matriz energética. Entonces yo creo que ahí, no voy a decir que es tarde, nunca es tarde, pero cada vez que nos retrasamos más, nos va a costar más. ¿Y por qué nos cuesta tanto dar el paso? Yo hay algo que utilizo, las famosas dos B chicas. Dos B chicas. Las visiones y las voluntades. Las visiones las ponemos los técnicos. ¿Cómo? Haciendo nuestra tarea, planificando, organizando, planteando soluciones técnicas. Y las voluntades las ponen los políticos. José Gabriel, a partir de lo que estamos hablando, usted decía, nunca más vamos a volver a ver un dólar en 6.96 o el precio que está en la actualidad, y que oficialmente para el Banco Central de Bolivia sigue estando en ese precio. Y todo surge después, conferencias de prensa. Ayer habló la ASFI, ¿no? Habló sobre el tema de poner ciertos parámetros, giros menores a $1.000 que no tienen costo, para montos superiores, comisiones de 5% a 10% en dólares, hasta 20% en otras monedas, se multa a entidades financieras. ¿Cómo analiza esas situaciones? ¿Y cuánto tiempo cree usted que se va a soportar lo que hoy estamos viviendo, y si esto va abajo? A ver, el límite lo van a poner las familias. Cuando uno mira política monetaria, que es un poco mi tema, hay dos cosas que uno tiene que ver en la calle. Lo primero de ello es el mercado laboral, porque al final del día todo lo que tú haces repercute ahí, ¿no? Si tú estás haciendo bien tu gestión de la moneda, si tú estás haciendo bien la gestión del tipo de cambio, si tú estás haciendo bien la gestión de los parámetros financieros, tasas de interés y demás, la economía funciona y por lo tanto hay trabajo. ¿Ya? En el caso boliviano nosotros tenemos una muy baja desocupación, cerca del 4%, que es una de las cifras más bajas de la región, pero desocupación no es desempleo. La ocupación es una actividad que no necesariamente es remunerada, que probablemente es creada por uno mismo. Si uno sale hoy día a la calle se va a encontrar muchísimas personas en motos, vehículos, haciendo repartos, envíos, con emprendimientos propios. ¿Pueden estar ocupados? Sí. ¿Van a llevarse dinero al final del día a su casa? Probablemente no, muchos de ellos no. Entonces, hoy día vemos un mercado laboral muy deteriorado, con ingresos que han reducido. Incluso antes de la pandemia teníamos entre 14 y 15% más de ingreso que lo que tenemos hoy día. ¿Estamos ocupados? Sí, todos estamos tratando de ganarnos el pan del día. Eso no es necesariamente una buena señal. Lo malo es que muchas de esas personas tienen menos ingreso disponible para llegar a fin de mes. Y si a eso le sumas el problema del incremento de precios, que ya se está sintiendo, el problema del desabastecimiento, que también se está sintiendo en las cadenas productivas, en las cadenas logísticas, pues probablemente esto genera un caldo de cultivo muy grande, donde las presiones económicas ya empiezan a volverse presiones políticas y sociales. ¿No? Entonces el límite está en las familias. Es hasta qué punto las familias pueden tolerar una situación de desequilibrio monetario tan grande como la que tenemos hoy día. Cierro con esto. No se va a solucionar con este tipo de medidas. ¿Por qué? Porque el problema grande está en que Bolivia produce mucho menos de lo que consume. Lo hace en energía, lo hace en alimentos, lo hace en prácticamente cualquier cosa que nosotros tenemos hoy día en la mesa. No producimos lo suficiente para mantener nuestro consumo. Por lo tanto, necesitamos muchos dólares. Y a eso hay que sumarle que nuestro sector exportador ha tenido un muy mal año. Entonces, en consecuencia, no es cuestión de que el regulador venga y te ponga límites a las tasas de transferencia, o el Banco Central te diga el dólar es 6.96 porque yo lo digo y dejó de darle dólares al sistema financiero desde hace un año.
Aquí hay un problema estructural en la economía que no se va a solucionar multando a los bancos o poniendo restricciones de precios. Aquí hay que empezar a hablar seriamente de productividad. ¿Y hay algún acierto en todo esto del gobierno, del manejo económico? ¿Alguna lectura que ustedes digan, esto está bien, pero... o está todo mal? Yo la verdad que día que pasa lo veo mucho más complicado. Hace un mes y medio creo que estábamos con un problema del diésel, por ejemplo, y aparentemente eran otros los argumentos que se atribuían, ¿no?, a la escasez, etcétera, pero hoy día resulta que son otros los argumentos, ¿no? Se atribuye al climático, que en la hidrovía Paraguay-Paraná el calado del agua no es el suficiente para que puedan atracar ahí las embarcaciones, atribuimos a un problema en Arica, etcétera, y casualmente anoche le entrevistaron a una responsable de un puerto en Arica, donde ha dado otra versión, otra explicación, ¿no?, donde atribuye la responsabilidad a la parte boliviana. Entonces, yo la verdad lo veo cada día un poco más complicado de lo que realmente uno se imagina. Y la pregunta que les voy a decir a los dos para cerrar, me gustaría, estaríamos hablando todo el día hoy de economía, pero ¿qué se puede hacer desde cada uno de su punto de vista? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es la sugerencia para que esto cambie la mirada y para ir a un mejor puerto, aprovechando que hablamos de puertos? Bien, desde mi punto de vista yo abordaría el tema energético. Y no es porque yo sea técnico, simple y llanamente el tema energético hoy día en el mundo está redefiniendo las economías, por un lado, e inclusive está redefiniendo las estructuras geopolíticas de los países. ¿Con eso qué quiero decirles? Que el tema energético es tan fundamental en un país, además de la supervivencia y el desarrollo nacional que implica, sino hoy día para la sostenibilidad económica de los mismos. Bolivia tiene compromisos internacionales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, por un lado. Por otro lado, tenemos severos problemas en nuestra economía afectados por la importación del energético, que reitero está entre el 26 y 30%, imagínense, y al año se estima que va a ser un poco más ese porcentaje de importación. Entonces yo creo que el tema central tiene que ser acá, resolver el tema energético, migrar de una economía fósil a una economía de bajas emisiones. Muy bien. Y ese es un tema que hay que ir trabajando y es un tema a largo plazo. Y para terminar, esto no es barato, no se lo hace en 3 meses. Esto fácilmente en economías sólidas como la de Brasil, Chile, se está llevando por lo menos 10 años y poniendo miles de millones de dólares, indudablemente. Pero hay 2 preguntas que yo siempre hago. ¿Cuál es la energía más barata y cuál es la energía más cara? La energía más barata es aquella que no la usamos y la energía más cara es aquella que no la tenemos. A eso te agrego 2 cositas muy rápidas para el corto plazo. Pragmatismo, primero y principal. Mucho de las políticas... Eso le voy a decir, a corto, mediano y largo plazo. Hoy la gente quiere ya. Sí. Y no sé si habrá. Mira, las soluciones para que hoy la economía se estabilice, insisto, ya no vamos a ver un dólar a 6.96. Eso significa que hay que aceptar que los precios en la economía en realidad son otros, ¿no? La gasolina, uno habla mucho del dólar. La gasolina ha estado, el precio, la última vez que se ha movido el precio de la gasolina fue febrero del 2005. Hay jóvenes que hoy día nos están escuchando que nacieron con ese precio de la gasolina y no han visto nunca, salvo una semanita aquí de un gasolinazo fallido, otro precio de la gasolina. Eso es irreal. En el mundo, como bien se dice, el problema es la energía. Entonces hay que ser pragmáticos, hay que salir de posiciones ideológicas que están cegando y que están enguerrillando la discusión técnica. Segundo, transparencia. Estamos en el mundo de la información hoy día. Gran parte de las decisiones que la gente toma se toman en base a mucha información. Y si hoy día se cortan los canales de información públicos, le dejamos a mucha gente sin las herramientas necesarias para tomar las mejores decisiones en cuanto a su economía. Hemos entrado en una época de mucho oscurantismo en términos de información y eso no perjudica al gran empresario que puede pagar 1, 2, 10 asesores, 5 empresas que lo asesoren, sino que deja en desatención a las personas que menos recursos tienen. Entonces, pragmatismo e información. Con eso empezamos a arrancar para salir de esta crisis.